Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar el tema 6 de biología que tiene por nombre ecosistema. Para eso vamos a estudiar un poco lo que es la ecología. La ecología estudia las interacciones de los organismos entre sí y con su ambiente no vivo. Vamos a ver un poco la etimología, una introducción sobre cómo empezó la ecología. La ecología en 1869, el zoólogo alemán Ernest Heinrich Haeckel acuñó por primera vez el término ecología, que etimológicamente significa del griego oikos, que significa casa o morada, y logos, que es estudio o tratado. El objeto de estudio de la ecología es precisamente el ecosistema. Vamos a conocer un poco las ramas de la ecología y qué estudian estas ramas. Empezamos por la ecología jerárquica. La ecología jerárquica se encarga de estudiar la organización de los seres vivos. Esta canaliza las distintas órdenes en las que se clasifican los seres vivos, desde átomos a células, sus tejidos, órganos, organismos, poblaciones, ecosistemas y finalmente la biosfera. Luego tenemos a la ecología individual. La ecología individual estudia los organismos de forma individual y también los compara con otros seres vivos para observar similitudes y diferencias entre ellos. Además, analiza los rasgos vitales de las especies, sistemas reproductivos, procesos metabólicos y otros sistemas. Este tipo de ecología se encarga, por ejemplo, de determinar cuánto vive una tortuga, cómo es su forma de vida o cuándo es y cuánto dura su ciclo reproductivo. Luego tenemos a la ecología poblacional. La ecología poblacional se ocupa de estudiar la población de una especie, su ciclo vital, su conducta y sus relaciones con otras especies. La ecología poblacional analiza el comportamiento de varias especies que habitan en un mismo hábitat. Este estudio se lleva a cabo teniendo en cuenta variables como los nacimientos, la migración, la inmigración y las defunciones. Por ejemplo, esta es la rama que se ocupa del estudio del comportamiento de una especie de aves y analizar sus viajes en distintas épocas del año. Luego tenemos a la ecología comunitaria. La ecología comunitaria estudia el conjunto de especies y sus interacciones dentro de un mismo entorno. Por ejemplo, la ecología comunitaria es la rama encargada del estudio de las dinámicas depredador-presa y de las dinámicas de competición dentro de un ecosistema. En este campo entran, por ejemplo, las redes alimentarias o relaciones tróficas. Luego tenemos la ecología del ecosistema. La ecología del ecosistema se encarga de estudiar las interacciones que hay entre las especies y en el ecosistema en el que habitan. Esta es la rama encargada de la medición de los flujos de elementos existentes en la naturaleza, como el fósforo, el magnesio y el hierro. Por ejemplo, una planta productora de materia orgánica necesita de un organismo descomponedor que puede ser un hongo o una bacteria. Luego tenemos a la ecología conductual. La ecología conductual es la rama de la ecología que estudia la conducta de los organismos dentro de su hábitat. Por ejemplo, esta rama estudia las características conductuales como la caza, el camuflaje, el descanso, si una especie trepa o si escapa de los depredadores. Luego tenemos a la ecología molecular. Esta rama de la ecología emplea los avances en los campos de genética o de la biología molecular para estudiar cómo se relacionan con el medio ambiente. Por último, tenemos a la ecología biogeográfica. Esta rama de la ecología estudia la distribución geográfica de las especies y cómo cambian a lo largo del tiempo, es decir, su evolución a lo largo de su existencia. Vamos a hablar ahora del ecosistema, que es el objeto de estudio en sí de la ecología. Este es un área muy compleja constituido por factores abióticos como luz, agua, temperatura, que son los denominados biotopos, y los factores bióticos, que son los animales, las plantas, los hongos, los protistas y las bacterias. Esto es lo que conocemos o son denominados biocenosis. Pero vamos a hablar un poco más sobre el biotopo. El biotopo son todos los componentes ambientales, es decir, el conjunto de factores físicos que están en relación con los seres vivos, es decir, con la biocenosis. Un ejemplo, como ya lo dijimos, temperatura, luz, humedad, salinidad, presión, suelo, etc. Luego hablaremos de la biocenosis, que está representada por la comunidad
biológica, es decir, por los seres vivos, los que desempeñan una función en el ecosistema. Es lo que nosotros conocemos como nicho ecológico, como por ejemplo los productores, consumidores y desintegradores. Hablaremos ahora de las relaciones biológicas. Las relaciones biológicas pueden ser relaciones intraespecíficas o interespecíficas. Esto se refiere a cómo se relacionan los organismos entre ellos mismos y con otra especie diferente. Entonces, las intraespecíficas se dan entre organismos de una misma especie. Estas pueden ser estatales si se especializan en sus funciones y se organizan en castas. Por ejemplo, las abejas se diferencian en reinas, obreras y zánganos. Las asociaciones coloniales, que son un grupo de individuos generalmente con el mismo origen, ocupan un espacio geográfico de donde obtienen nutrientes conjuntamente. Un ejemplo de esto son las esponjas y los celenterios. Las relaciones interespecíficas se dan entre organismos de diferentes especies. Por ejemplo, tenemos el mutualismo, que es cuando dos organismos interactúan y ambos se benefician y no pueden vivir sin ella. Un ejemplo de esto son las bacterias fijadoras de nitrógeno y las plantas leguminosas. Luego tenemos al comensalismo. Acá en el comensalismo es cuando en una relación entre dos individuos una se beneficia sin afectar a la otra. Un ejemplo de esto es el tiburón y la rémora. Luego tenemos al amensalismo. En el amensalismo, un organismo produce sustancias químicas que inhiben el desarrollo del otro y si son microorganismos, esto se denomina antibiosis. Antes de salir de materia de ecosistema, vamos a hablar lo que es hábitat. El hábitat o domicilio es el lugar o espacio físico natural que ocupa una determinada especie dentro de la comunidad biótica. Hay que considerar que en este espacio las condiciones o factores físico-químicos como temperatura, humedad, luz, salinidad, pH, etc. El hábitat como por ejemplo tenemos el hábitat de la vicuña, que son las punas andinas. El paiche es un pez que vive en aguas negras y cálidas de algunas lagunas amazónicas. Las lombrices de tierra habitan en galerías que construyen en terrenos fangosos, entre otros. El nicho ecológico. Esto, aunque la palabra nicho puede traer a la mente un espacio muy pequeño, en ecología significa mucho más. Cada especie ocupa un nicho ecológico único. Comprende todos los aspectos de su estilo de vida. Las especies que viven en un hábitat determinado tienen un régimen alimenticio conocido u ocupación, que es la función natural de la especie dentro del ecosistema. Es decir, cada quien tiene una profesión con la cual se gana la vida. La combinación de función y hábitat se define como nicho ecológico, a través del cual se conoce la posición trófica de la especie y, por lo tanto, sus relaciones con otras especies. Por ejemplo, al decir que el paiche es un depredador de peces pequeños que vive en lagunas amazónicas, nos referimos a su nicho ecológico. Vamos a cambiar el tema y hablaremos ahora sobre qué es el efecto invernadero. Sabemos que el efecto invernadero son los rayos de sol que llegan a la superficie del planeta, rebotan contra el suelo y son devueltos al espacio en forma de radiaciones infrarrojas. Algunas moléculas de la atmósfera absorben esta radiación y se calientan. La atmósfera actúa así como una cubierta que impide la pérdida de calor. Esto es lo que conocemos como efecto invernadero, que es un fenómeno natural, sin el cual no existiría la vida, puesto que las temperaturas serían demasiado bajas para los seres vivos. Pero, ¿cuál es el problema si el efecto invernadero es un fenómeno natural? Pues el problema surge cuando el hombre, con sus emisiones de dióxido de carbono o CO2 y otros como metano, vapor de agua, óxido de nitrógeno, etc., altera el equilibrio y hace que aumente demasiado ese efecto invernadero y se incremente de manera exagerada la temperatura de la atmósfera y de la superficie terrestre. Vamos a hablar ahora de la destrucción de la capa de ozono. El ozono es un gas que se encuentra en la atmósfera y cuya principal característica es absorber los rayos ultravioletas. Esto es importante para los seres vivos, ya que estas radiaciones provocan alteraciones en las células,
haciendo que se produzcan enfermedades como el cáncer, le aparezcan mutaciones graves en el material genético de los animales e implantes. Los clorofluorcarbonados son los principales enemigos de las moléculas de ozono. Estos, al llegar a la capa de ozono, reaccionan entre ellas y la destruyen. Pero vamos a hablar ahora de lo que es reciclar. Reciclar un producto es volver a utilizar el material o los mismos de lo que está hecho para obtener a partir de ellos un nuevo producto. De esta manera se evita tener que utilizar un material nuevo para que pueda ser escaso, y por lo tanto reciclar también es sinónimo de ahorrar. Vamos a trabajar ahora un poco en el libro y marcaremos verdadero o falso según corresponda. La letra A dice: los leones son depredadores, marcamos verdadero. La B, una manada de elefantes es una asociación gregaria, marcamos verdadero. La letra C, un hormiguero es una relación comensalista, es falso. Las termitas establecen relaciones sociales, eso es verdadero. La función de una especie se denomina nicho ecológico, eso es verdadero. Los animales son consumidores primarios, la opción es verdadero. Las algas son consumidores terciarias, esto es falso. Y por último, las bacterias son descomponedoras, esto es verdadero. Contestamos ahora, ¿qué es biotopo? Contestamos, son todos los componentes ambientales o conjunto de factores físicos como temperatura, luz, agua, etc. Mencionen 3 organismos que conformen a la biocenosis. Contestamos, productores, consumidores y desintegradores. La letra C, ¿cuál es el nicho ecológico del puma andino? Contestamos, es depredador. La letra D, ¿a qué se denomina relaciones interespecíficas? Contestamos, son aquellas que se dan entre organismos de diferentes especies. La letra E, ¿cuáles son los tipos de relaciones interespecíficas? Contestamos, se da entre organismos de una misma especie. ¿Y cuál es el objetivo de una asociación gregaria? Contestamos, se agrupan para migrar, defenderse mutuamente. Vamos a relacionar adecuadamente la letra A con individuos que se ayudan a buscar alimento. La letra B, sociales, son individuos jerarquizados. La letra C, neutralismos. Contestamos, 2 individuos que intentan utilizar el mismo recurso. La letra D, familiares. Contestamos, clan que busca hembra. La número E, simbiosis, es 2 especies que ocupan el mismo hábitat. Y la letra C, competencia, es relación íntima entre 2 especies. Vamos con la número 4, asociación intraespecífica, donde se diferencian anatomías en los individuos. Contestamos la letra D, familiar. Tipo de relación que se establece entre una cebra y una jirafa. Contestamos la letra A, neutralismo. Seguimos ahora con las preguntas propuestas. La cadena alimenticia se inicia en los, contestamos la opción D, productores. Señala un animal que sea consumidor primario, contestamos la letra D, cebra. La número 3, ¿cuál es el nicho ecológico del cóndor? Contestamos la opción E, carroñero. La número 4, no es un componente del ecosistema, contestamos la opción A, biotopo. La número 5, la ecología estudia, contestamos el medio ambiente con sus seres vivos o los ecosistemas. La número 6, nicho ecológico de las algas es, contestamos la opción C, productores. Te dejo ahora con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta una próxima clase.